Bienvenidos a su canal favorito, donde la pasión superíndice 3N y los dramas otomanos nunca terminan. Yo soy, y estoy súper emocionada de tenerlos a QU de nuevo para sumergirnos juntos en un mar de emociones, intrigas y por supuesto mucho pero mucho romance turco. Hoy, tenemos un plato fuerte preparado, un banquete de celos, huidas y corazones atormentados. Vamos a explorar esos momentos en las series que nos hacen gritarle a la pantalla, esos triángulos amorosos que nos roban el sueño más menos hoy, esas situaciones incu superíndice 3 modas que nos hacen sentir mariposas en el estu superíndice 3 mago. Específicamente vamos a diseccionar algunas series donde la sombra de los celos acecha, donde las protagonistas hacen lo imposible por evitar confrontaciones y donde el pobre Galu, a menudo, termina siendo la víctima de todo este enredo emocional. Prepárense para el drama. Pero antes de que nos adentremos en este mundo de pasión superíndice 3N y desconfianza, quiero pedirles un pequeño más menos o favor, si les gustan los dramas turcos tanto como a mí, si disfrutan analizando cada mirada y cada gesto de sus personajes favoritos, y si quieren estar al día con las últimas noticias y tendencias del mundo de las series turcas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto du copyright genme un comentario al final del vídeo con tu dome CURL es su serie turca favorita y QU copyright opinan de los celos en las relaciones. Me encanta leer sus opiniones. Y ahora sin mundo ese preámbulos, vamos a sumergirnos en este torbellino de emociones. Empecemos con una serie que estoy segura, muchos de ustedes conocen y aman, **, senu con diéresis al capma ***. Esta serie de comedia romántica nos presenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por la talentosísima Anderu Parrafoel, una joven florista con grandes sueños más menos os, y Serkan Bolat, encarnado por el apuesto Kerem Bürsin, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo. Digamos que no se llevan precisamente bien al principio. Su relación superíndice 3N comienza con un acuerdo, Eda fingiru ser la prometida de Serkan para recuperar a su exnovia, Selin, y a cambio, Serkan le pagaru la beca que necesita para terminar sus estudios en el extranjero. Un plan descabellado, su copyright. Pero como suele suceder en las comedias románticas, la lunea entre la actuación superíndice 3N y la realidad se empieza a difuminar rápidamente. Eda y Serkan, a pesar de sus diferencias, comienzan a sentir una atracción superíndice 3N irresistible el uno por el otro. Y AQ es donde entran en juego los celos y las exnovias. En este caso, Melissa no es directamente una amenaza en la serie, la problemática central es Selin, la exnovia de Serkan que sigue presente en su vida y en su empresa. Si bien Selin es la principal generadora de problemas, los celos por otras mujeres, incluyendo clientes o compañeras de trabajo, son una constante para Eda, y ella, a menudo, trata de evitarlos o minimizar su impacto. En lugar de confrontar directamente a Serkan o a la potencial amenaza, Eda tiende a poner distancia, a mostrarse evasiva o a reaccionar de manera indirecta. Busca evitar un conflicto directo, pero sus celos, aunque sutiles, son evidentes para el espectador. Esto la lleva a situaciones incu superíndice 3 modas y a malentendidos con Serkan, quien a veces no comprende completamente el origen de su comportamiento distante. El hecho de que su relación superíndice 3N comience con una mentira y una actuación superíndice 3N constante alimenta a UNMUS la desconfianza y los celos, creando un círculo vicioso que ambos deben superar. Además, la personalidad de Serkan, un hombre frío y reservado, dificulta que Eda se sienta completamente segura en la relación superíndice 3N, intensificando sus inseguridades y sus reacciones ante la presencia de otras mujeres en su vida. Un dato interesante sobre esta serie es que la química entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin era tan palpable en la pantalla que terminaron con virtue copyright dándose en pareja en la vida real. La ficción superíndice 3N superu superíndice 3 a la realidad. Y aunque su relación superíndice 3N no duru superíndice 3 para siempre, nos regalaron momentos inolvidables en la pantalla y fuera de ella. Ahora, cambiemos de tercio y vayamos a una serie un poco mundes dramática, aunque también copyright N con toques de comedia, *** Kwai ***. AQ tenemos a Sanemaiden, interpretada por la encantadora Demet Özdemir, una joven show más menos adora que trabaja en la tienda de comestibles de su familia, y que aspira a convertirse en escritora. Para evitar un matrimonio arreglado, Sanem empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Candivid, encarnado por el guapúsimo Can Yaman,
un fotu superíndice 3 grafo aventurero y espíritu libre. La atracción superíndice 3N entre Sanem y Can es instantánea, pero su camino hacia el amor es lleno de obstáculos, secretos y por supuesto, muchos celos. En Erkenci Kwai, los celos son un motor importante de la trama. Sanem es una persona muy celosa, y su inseguridad la lleva a malinterpretar muchas situaciones y a reaccionar de manera impulsiva. A menudo se deja llevar por sus sospechas y no le da a Can la oportunidad de explicarse. Esto genera muchos conflictos entre ellos y pone a prueba su relación superíndice 3N. En este caso el personaje de Polen, la exnovia de Can, es un catalizador de los celos de Sanem. Polen regresa a la vida de Can después copyright ese de un tiempo en el extranjero, aunque ella afirma que solo quiere ser amiga, Sanem no confía en ella ni un poco. La presencia constante de Polen y su cercanía a Can hacen que Sanem se sienta amenazada y que sus celos se intensifiquen. Sanem, en lugar de confrontar a Can o a Polen directamente, opta por estrategias muy indirectas para lidiar con sus celos. Puede que trate de llamar la atención superíndice 3N de Can, que lo ignore o que se muestre distante. También copyright N es propensa a hacer comentarios sarcásticos o a actuar de manera infantil cuando se siente celosa. Su estrategia de evitación superíndice 3N y sus reacciones impulsivas a menudo empeoran la situación superíndice 3N y crean malentendidos innecesarios. La inseguridad de Sanem también copyright N juega un papel importante en sus celos. Se siente inferior a Polen, quien es una mujer exitosa, elegante y segura de sí misma. Sanem teme que Can la deje por Polen, lo que la lleva a comportarse de manera irracional y a sabotear su propia relación superíndice 3N. Erkenci Kwai es una serie llena de energía, color y paisajes impresionantes de Estambul y sus alrededores. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, y su interpretación superíndice 3N de Sanem y Can es simplemente adorable. Es una serie perfecta para aquellos que buscan una historia de amor ligera, divertida y llena de emociones. Cambiando completamente de tono, nos adentramos en una serie muy oscura y dramática, Karasebda ***. Esta serie nos cuenta la trágica historia de amor entre Kemal Soydere, interpretado por el talentoso Burak Uzuparra Foybit, un joven ingeniero de origen humilde, y Nihan Sezin, encarnada por la bellísima Neslihan Atagul, una joven de una familia adinerada. Su amor es puro e intenso, pero su diferencia de clases y las maquinaciones de Emir Kozkoylu, interpretado por Kaan Urgankoylu, el malvado villano de la serie, los separan. En Karasebda, los celos son una fuerza destructiva que consume a los personajes y los lleva a tomar decisiones drásticas. Emir, obsesionado con Nihan, es un hombre extremadamente celoso y posesivo. Hará cualquier cosa para mantenerla a su lado, incluso recurrir a la manipulación superíndice 3N, el chantaje y la violencia. Los celos de Emir son la principal fuente de conflicto en la serie y el motor de muchas de las tragedias que ocurren. Nihan, por su parte, también copyright N experimenta celos, especialmente cuando ve a Kemal cerca de otras mujeres. Sin embargo, sus celos son muy contenidos y racionales que los de Emir. Ella confía en Kemal y sabe que su amor es verdadero. La estrategia de Nihan para evadir los celos es principalmente la comunicación superíndice 3N. Ella intenta hablar abiertamente con Kemal sobre sus sentimientos y preocupaciones, aunque a veces se siente limitada por las circunstancias y por el control que Emir ejerce sobre su vida. También copyright N trata de mantenerse alejada de situaciones que puedan provocar celos, aunque esto no siempre es posible. La presencia constante de Emir en la vida de Nihan es una fuente constante de tensión superíndice 3N y celos para Kemal. Kemal sabe que Emir es obsesionado con Nihan y que hará cualquier cosa para separarlos. Esto lo lleva a tomar decisiones arriesgadas y a poner en peligro su propia vida para proteger a Nihan. La serie explora CEU superíndice 3 Los celos pueden destruir relaciones, familias y vidas enteras. Muestra el lado oscuro de la pasión superíndice 3N y las consecuencias devastadoras de la obsesión superíndice 3N. Karasebda es una serie intensa, emotiva y visualmente impresionante. La trama es llena de giros inesperados y momentos de gran tensión superíndice 3N. La actuación superíndice 3N del elenco es impecable, especialmente la de Burak Uzuparra Foybit y Kaan Urgankoylu, quienes interpretan a Kemal y Emir de manera magistral. Si es buscando una serie que los haga llorar, reír, enojar y amar, Karasebda es una excelente opción superíndice 3N.
Finalmente, para cerrar este recorrido por el mundo de los celos en las series turcas, hablemos de **AEK 101**. Esta serie de Netflix nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión superíndice 3N de su querido profesor, Burak, haciendo que se enamore de una profesora Reziu copyright N llegada IK. Aunque AEK 101 no se centra exclusivamente en los celos, este sentimiento juega un papel importante en las relaciones entre los personajes, especialmente en el trío nulo amoroso entre Eda, Sinan y Osman. Eda estuvo enamorada de Sinan, pero U con diéresis copyright L no le corresponde. Sinan, a su vez, estuvo enamorado de Ik. Osman, el mejor amigo de Sinan, también copyright N estuvo enamorado de Eda. La dinámica entre estos tres personajes estuvo marcada por los celos, la envidia y la frustración superíndice 3N. Eda se siente celosa de cualquier chica que se acerque a Sinan, y Osman se siente celoso de Sinan porque sabe que Eda lo ama AU con diéresis copyright L y no AU con diéresis copyright L. En AEK 101 los celos son una expresión superíndice 3N de la inseguridad y la inmadurez de los personajes que una fuerza destructiva. Los estudiantes AUN aprendiendo a lidiar con sus emociones y a construir relaciones saludables. Sus celos a menudo se manifiestan en comportamientos impulsivos y en malentendidos que, aunque generan drama, también copyright N les sirven para crecer y madurar. Eda, al sentirse celosa de otras chicas que se acercan a Sinan, tiende a reaccionar de forma impulsiva e incluso sabotea sus intentos de conectar con ellas. Osman, celoso del amor que Eda siente por Sinan, se muestra a veces distante y resentido, lo que afecta su amistad con ambos. La serie explora CEU superíndice 3mo. Los celos pueden afectar la amistad y las relaciones románticas, pero también copyright N muestra CEU superíndice 3mo. Es posible superar estos sentimientos a trabu copyright S de la comunicación superíndice 3N, la comprensión superíndice 3N y el perdu superíndice 3N. AEK 101 es una serie fresca, divertida y conmovedora que explora los desafíos de la adolescencia, la amistad, el amor y el crecimiento personal. Es una serie perfecta para aquellos que buscan una historia ligera, entretenida y con un mensaje positivo. Y con esto, llegamos al final de nuestro recorrido por el mundo de los celos en las series turcas. Hemos visto ejemplos de CEU superíndice 3mo. Este sentimiento puede ser una fuente de conflicto, pasión superíndice 3N, drama y, en algunos casos, incluso de tragedia. Pero también copyright N hemos visto CEU superíndice 3mo. Es posible superar los celos a trabu copyright S de la comunicación superíndice 3N, la comprensión superíndice 3N y el amor. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright a CEU copyright ndolo. Me encanta superíndice 3 analizar estas series y compartir mis opiniones con ustedes. Ahora, quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿CEU de estas series es su favorita? ¿Qué copyright opinan de los celos en las relaciones? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Nos vemos en la superíndice 3 Sima. Un beso enorme.